Bienvenidos. El presente video ha sido elaborado por la Oficina de Estadística de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca. En este video vamos a hablar sobre el módulo de hitos estadísticos, específicamente de los formularios estadísticos. ¿Por qué es importante que el usuario judicial conozca de forma eficiente el trabajo sobre estos formularios S1AE y S1BE? Estos formularios son unos reportes que podemos encontrar en el Sistema Integrado Judicial. Como bien saben, a nivel estadístico nosotros tenemos como objeto de estudio al órgano jurisdiccional. Este órgano jurisdiccional trabaja con expedientes judiciales, ya sean principales o secundarios. Eso se conoce a la perfección. Ahora bien, en determinado momento es importante que tanto magistrado como secretario judicial conozcan la carga procesal, por ejemplo, o el nivel de producción que tiene en un determinado periodo los órganos jurisdiccionales para los que ellos están asignados. Entonces, en ese momento es que nos es de mucha utilidad estos instrumentos, que son reportes, como ya lo dije, del SIG. Por ejemplo, el formulario S1AE es un formulario que nos permite cuantificar todos aquellos expedientes, ya sean principales y secundarios, pendientes e ingresados en un determinado periodo a este órgano jurisdiccional, ¿correcto? De la misma forma, nosotros tenemos otro formulario, otro reporte. Este instrumento nos permite cuantificar aquellas resoluciones que ha hecho este órgano jurisdiccional en un determinado periodo o aquellos expedientes que han egresado de este órgano jurisdiccional a otro destino. Muy bien, nosotros vamos a ver estos formularios más adelante de forma práctica. En este momento vamos simplemente a ver algunas variables porque estos reportes se componen de variables. Por ejemplo, estamos hablando del formulario S1A-E que nos cuantificaba expedientes pendientes. Muy bien, aquí tenemos, por ejemplo, variables que cuantifican pendientes en calificación, en trámite, en las diversas etapas del proceso judicial. De la misma forma, encontraremos también variables que cuantifican ingresos de expedientes a este órgano jurisdiccional en las diferentes etapas del proceso judicial. De la misma forma, para el formulario S1B-E, tenemos cuantificadas las resoluciones, por ejemplo, sentencias, autos de sobreseimiento, enjuiciamiento, otros autos finales y más variables que ya vamos a ver a continuación, así como también egresos, por ejemplo, a otras dependencias u otros destinos que salen de este órgano jurisdiccional. En otras palabras, estos formularios nos permiten monitorear, extraer datos numéricos referente a expedientes principales y secundarios, en tanto a los pendientes o ingresos a nuestro órgano jurisdiccional y resoluciones y egresos de expedientes de nuestro órgano jurisdiccional. Pero hay que tener en cuenta algo muy importante, referente a periodos mensuales. En el sistema integrado judicial nosotros podemos ver estos reportes, estos datos a través de periodos mensuales, ¿correcto? Por ejemplo, nosotros podríamos ver datos para el periodo de diciembre de 2020 y ver cuántos procesos o cuántos expedientes yo tengo pendientes o cuántos ingresaron o ya van ingresando en el periodo de diciembre de 2020, cuántas resoluciones va sacando el juzgado o órgano jurisdiccional en el mes de diciembre y cuántos han ingresado, por ejemplo, a otra dependencia por diferentes razones o motivos, ¿correcto? Ahora vamos a pasar a la parte práctica en el SIG. Muy bien, ya nos encontramos en el panel principal del SIG. Correcto. Aquí lo único que tenemos que hacer es ingresar al módulo de hitos estadísticos. Como recuerdan, tanto magistrado como secretario judicial pueden acceder a este módulo y aquí les aparecen los distintos menús o submódulos que tenemos como parte de los hitos estadísticos. En este momento vamos a ver el submenú o el submódulo de formularios. Correcto. Una vez que nosotros damos clic en este botón, nos aparece una serie de botones, ¿correcto? Para manejar los formularios que vamos a ver a continuación. Nosotros hemos hablado de dos formularios, el S1A-E y el S1B-E. Muy bien, estos los van a encontrar en esta caja. Ustedes al darle clic se les va a desplegar cuatro opciones. Como bien les dije, solamente hemos hablado del S1AE y el S1BE. Muy bien, primero vamos a analizar sobre el S1AE, que nos permite, como ya dijimos, determinar cuántos ingresos en el periodo seleccionado aquí, por ejemplo para diciembre, cuántos ingresos referente a expedientes principales y secundarios ha tenido un órgano jurisdiccional
cuántos pendientes tenemos desde el mes anterior, ¿no es cierto? Como estamos hablando de periodos mensuales, quiere decir que si yo, por ejemplo, selecciono el periodo de octubre, esto significaría para el sistema entregarme todos los datos que estaban pendientes desde el mes de septiembre y pasaron a ser carga pendiente en el mes de octubre, y también los ingresos nuevos en el mes de octubre en las diferentes etapas del proceso judicial. Luego lo que tenemos que hacer es simplemente seleccionar nuestro vigeo. Lo hacen aquí en esta cajita de 3 puntitos donde seleccionan, ¿no? La ciudad. Por ejemplo, vamos a seleccionar Cajamarca, luego vamos a seleccionar en esta otra cajita donde dice dependencia, por ejemplo, la sala civil. Damos doble clic y ya nos sale automáticamente aquí una caja que dice sala civil-C de corte. Este es el nombre de la instancia. Hay que recordar que, si bien es cierto, nosotros como órganos jurisdiccionales tenemos el término de dependencia, estas dependencias están compuestas también por instancias u órganos SIG. ¿Qué quiere decir? Como bien saben, existe la sala laboral, pero esta sala laboral tiene a nivel de sistema 3 instancias. ¿Por qué? La primera de ellas, por ejemplo, es la sala laboral en función de nueva ley procesal. La segunda que tenemos aquí es la sala laboral en función estándar. Y la última es la sala laboral en función de nueva ley, pero con el expediente judicial electrónico. Entonces, cuando el magistrado o secretario judicial quieran obtener algún reporte, tendrán que seleccionar precisamente la instancia referente del órgano jurisdiccional. Si quieren obtener datos del total de la dependencia, tendrían que sumar los datos, ¿no es cierto? Por ejemplo, si yo quiero obtener toda la carga pendiente en trámite de la sala laboral, tendría que seleccionar una por una y luego sumar estos datos. Ya les voy a enseñar en este video cómo podrían exportar los datos a un archivo en Excel, o simplemente podrían tomar nota para poder utilizarlos en un informe o para hacer el monitoreo correspondiente a su órgano jurisdiccional. Muy bien, nosotros vamos a seleccionar, por ejemplo, la sala civil. Dentro de esta selección nosotros también tendríamos que seleccionar la especialidad y la subespecialidad. Muy bien, aquí nosotros vamos a dejarlo con la especialidad civil y subespecialidad civil. Si es que no se refrescan automáticamente los datos, lo que podríamos hacer es darle clic en el botón de buscar y automáticamente, si ustedes se dan cuenta, nos cargan nuevamente los datos. Para describirles el reporte o el formulario estadístico, porque si se dan cuenta en la pantalla nos aparece un título que dice formulario estadístico, en la parte izquierda nosotros vemos el título del formulario, que es el S1A-E. La dependencia es la sala civil, la instancia, como ya mencioné, bueno, en este caso solamente está compuesta por una instancia, que es la sala civil-C de corte. La función es una función estándar, esa es la función en la que se desarrolla la sala civil únicamente, y la especialidad es civil y la subespecialidad también civil. Como bien pueden ver, nos aparecen unos cuadritos, unos títulos también de columnas. Aquí a la izquierda tenemos el número, ¿no es cierto? Que son números de ítems, ya les voy a indicar de qué trata esto. Y también tenemos descripción de variables. En las diapositivas les expliqué que nosotros hablamos de variables cuando estamos hablando de los formularios estadísticos. ¿Esto qué quiere decir? Estas variables van a contener datos referentes a ciertas cosas muy puntuales. Por ejemplo, tenemos una variable cuyo número es el número 1, ¿no es cierto?, que dice pendiente en calificación. Y en la parte derecha nos aparece un código. Este es el código de esta variable en el sistema. La variable tiene también un literal que lo describe, que es la variable A para este formulario del S1A-E. Y nos aparece la columna que dice can.exp, que no es otra cosa que la cantidad de expedientes. Aquí nosotros podemos observar que entonces, para la sala civil de Cajamarca, en el periodo de octubre 2020, tenía en la especialidad civil y subespecialidad civil pendientes en calificación la cantidad de 4 expedientes. De esa forma nosotros vamos a interpretar los datos numéricos que nos aparecen. Si yo quiero saber la cantidad pendiente en trámite, voy para acá, en el ítem número 2, pendiente en trámite,
¿no es cierto? Cantidad de expedientes, 162 procesos principales en trámite. Y es más, este formulario nos permite visualizar los números de expedientes. Es decir, si yo le doy clic a esta carpeta que dice pendiente en trámite, se me van a desplegar más carpetas pintadas de color azul, que lo que indican que es una subcarpeta. Y por ejemplo, aquí yo tengo subvariables. Por ejemplo, pendiente en trámite, pero con trámite iniciado en primera instancia, con trámite iniciado en segunda instancia, por sentenciar, por terminar trámite con auto final. Esto en función al registro de hitos estadísticos que haga el usuario judicial respecto de un acto procesal. Entonces, cuando le den clic también a la carpeta azul, les van a salir ya finalmente los expedientes, los números detallados, la fecha de ingreso del expediente, ¿correcto? Aquí, por ejemplo, me dice pendiente en calificación. Si es en calificación, en tipo de expediente me saldrá que es una demanda, ¿correcto? Porque todavía no ha sido admitida. En número de expediente me sale el detalle del formato de expediente, la fecha de ingreso, ¿no es cierto? Ingresada en mesa de partes. Estos códigos, que no son otra cosa que los códigos del acto procesal que nosotros registramos, o bueno, que registra el usuario judicial cuando hace el descargo, correcto. Por ejemplo, aquí recepción en dependencia por ingreso regular, y nos aparece también la fecha del registro. Si queremos ir a más detalle, por ejemplo, más abajo, podemos visualizar pendiente en trámite con trámite iniciado en segunda instancia, recepción en dependencia por apelación, elevación, ¿no es cierto? Aquí es en segunda instancia, nos aparece el número de expediente, la fecha de ingreso del expediente y la fecha del registro de este acto procesal, que es la recepción en la dependencia por apelación. Es decir, aquí nos está registrando que este expediente 313 ingresó a la sala civil en la fecha 7 de julio del 2020. Entonces, este formulario nos va a permitir a nosotros visualizar todas estas variables que resumidas están en esta parte de plomo. Por ejemplo, dice total, pendientes al mes anterior, todas las variables que ya mencionamos, pendiente en trámite, en ejecución, plazo de impugnación, como sabemos la sala no hace ejecución, pendiente en tránsito, pendiente en reserva, y aquí otras variables. También podemos ver los ingresos, ingresos a calificación. Si bajamos un poco más, el total de ingresos a trámites en sus diferentes variables, nuevos admitidos, de otra dependencia en trámite, ingreso de demanda improcedente, denuncia no al lugar, instancia inferior, etcétera, etcétera. En otras palabras, aquí está cuantificado todo y clasificado según la circunstancia o cómo se desplazó el expediente hacia nuestro órgano jurisdiccional. Para eso es que nos sirven estos formularios y son de gran utilidad ya que nos permiten cuantificar. Ahora bien, ¿qué pasa si nosotros ya no quisiéramos ver a nivel de detalle por especialidad? Simplemente le damos clic aquí en todas las especialidades y nuevamente le damos clic en buscar. Cuando hacemos eso, si se dan cuenta, ya cambia la presentación del reporte, ¿no? Aquí nos dice periodo cerrado definitivo. ¿Esto qué quiere decir? Que, como bien saben, nosotros tenemos aperturados el registro de hitos estadísticos durante el mes en el que estamos en registro, y posterior a ello tenemos 5 días hábiles para hacer modificaciones, pero también en ocasiones cuando hay inconsistencias que levantar, reaperturamos los periodos estadísticos y luego proceden a ser cerrados definitivamente nuevamente. Entonces, este reporte cambia un poco, pero las variables son las mismas. Como pueden ver, pendiente en calificación, pendiente en trámite, etc. Y más abajo, por ejemplo, los ingresos a calificación, también tendremos ingresos a trámite, a ejecución, etc. Aquí ustedes pueden visualizar todas esas variables a más detalle. Muy bien. Solamente para concluir con este formulario S1AE, que lo que hace es cuantificar la cantidad de pendientes para la sala civil en el periodo de octubre, ingresos para esta sala civil en el periodo de octubre. Es importante que tengan en cuenta que estos reportes también los pueden exportar a archivos en Excel. ¿Cómo se hace eso? Lo único que tenemos que hacer es ubicarnos en el menú superior, ¿no? Aquí dice Excel, hay un botón, le damos un clic, seleccionamos la ubicación, por ejemplo, lo voy a guardar en mi escritorio. Ahí está. Le coloco un nombre al archivo, Sala Civil, octubre
2020 y ya está. Si vamos al escritorio, se ha creado un archivo que dice Sala Civil Octubre 2020. Entonces aquí nosotros tenemos este mismo reporte y nosotros lo tenemos ya. Podríamos imprimirlo, podríamos copiarlo, y aquí en estas columnas nosotros podemos ver que tenemos para la especialidad civil, contencioso administrativo, civil, etcétera, ¿no es cierto? Acá también está extinción de dominio. ¿Esto por qué? Porque este reporte es único para todos los órganos jurisdiccionales. También está la especialidad familia, laboral, penal, etcétera, a pesar de que no corresponda, ¿no es cierto? Como pueden ver, para la especialidad penal no hay nada en la sala civil porque no le corresponde tener conocimiento o competencia sobre esos procesos, pero el formato es único. Entonces aquí aparecerían los valores y nosotros podríamos cuantificarlos. Por ejemplo, si el magistrado ni el presidente de sala quisiera conocer la carga procesal en el periodo de octubre, el secretario judicial podría exportar este reporte del sistema integrado judicial y simplemente irían a esta variable que sería pendiente en trámite, y esa sería la carga procesal para la sala civil en el periodo de octubre pendiente en trámite. Ahora, a esta carga pendiente en trámite habría que sumarle también los ingresos a trámite dentro de ese periodo, ¿correcto? Que estaría en esta parte de aquí. Si ustedes se dan cuenta, aquí dice total de ingresos a trámite. Entonces, esto es muy útil porque se pueden dar cuenta que rápidamente el secretario judicial puede saber la carga en trámite sumando estos dos valores. 291 más 167, 458 habría sido la carga procesal para ese periodo de la sala civil. Muy bien, ahora vamos a ver lo mismo para el formulario S1B-E. El formulario S1-B-E, vamos a dar clic en actualizar. Vamos a conservar este check que dice todas las especialidades. ¿Para qué? Para nosotros poder visualizar de frente todas las especialidades de la sala civil y las sentencias, autos de sobreseimiento, demandas improcedentes. Es decir, el total de resoluciones finales en primera instancia, por ejemplo. Como sabemos, la sala civil o una sala superior actúa por lo general en segunda instancia o en mayor medida. Por eso es que vemos aquí en total de resoluciones finales en segunda instancia la mayor cantidad, ¿no es cierto?, de procesos resueltos. Entonces, como bien dijimos, el formulario S1B-E nos permite cuantificar variables que respecto a las resoluciones que realice el órgano jurisdiccional y los egresos también que tiene. Por ejemplo, aquí dice total de resoluciones en primera y segunda instancia. Después tenemos resoluciones finales en calificación, en ejecución, porque son variables que nos permiten ir monitoreando cómo va el avance del órgano jurisdiccional. También tenemos una variable que dice a otra dependencia en calificación, en trámite, en ejecución, etc. Esto nos permite también ir monitoreando eso. Por ejemplo, a otra dependencia en tránsito, egresos a otra dependencia, nos va cuantificando todos los movimientos respecto a los expedientes que tiene el órgano jurisdiccional. Entonces, de este modo, el secretario judicial o magistrado podrían conocer el nivel resolutivo o la producción judicial que tiene el órgano jurisdiccional a través de la cuantificación de estas variables, ¿no es cierto? Por ejemplo, como bien saben, mensualmente se va evaluando el avance de meta, y este avance de meta está en función a la cantidad de expedientes principales resueltos en etapa de trámite. Entonces, aquí, para ver, por ejemplo, el nivel de producción o la cantidad de expedientes resueltos en etapa de trámite de la sala, lo que haríamos es simplemente sumar lo que dice aquí en total de resoluciones finales en primera instancia, que es 4, más total de resoluciones finales en segunda instancia, que sería 93. En total diríamos que esta sala civil ha resuelto un total de 97 procesos principales en trámite. Para esto nos serviría el uso o saber o conocer sobre el uso de estos formularios estadísticos. Correcto, espero que les haya servido bastante, ¿sí? Ya en otros videos vamos a comentar un poquito más sobre los otros módulos, pero de momento
Esto sería simplemente lo que respecta a los formularios estadísticos que pertenecen al módulo de hitos estadísticos.